¿Alguna pregunta? Sobre todo, vamos a empezar por la intervención de Policarpo, si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta en concreto. Si no, preguntas en general. A ver. Estoy muy interesado por la falange que habéis enseñado esta mañana porque me tiene fascinadísimo. No sabemos de qué especie es. Me gustaría que nos contaseis un poco qué opináis del debate si Homo habilis es homo o no es homo. Si Homo habilis podrías haber hecho industrias olduvaienses o no. Es un debate que está, no sé si muy pasado ya o no, pero que a veces se vuelve de manera recurrente y quizás el hallazgo de una mano grande en contextos donde tendrían que ser pequeñas, bueno, implica un poco, a lo mejor, esto, inclina la balanza en algún sentido u otro. Lo retomo yo. Vamos a ver, es que el problema está en que partimos de un paradigma en el siglo XX que postula que algo tan complejo como son las primeras industrias de piedra exige un complejo neurofisiológico elaborado detrás y, por lo tanto, un cerebro que sea diferente ostensiblemente del cerebro pues, de cualquiera de nuestros parientes evolutivos más próximos como un chimpancé, ¿no? Entonces, ese paradigma se asienta sobre la base de que el primer homínido, elaborador de herramientas, tiene por necesidad que tener un cerebro más grande, ¿no? Ser más inteligente. No vamos a recordar aquí lo que decía Stephen Jay Gould de eso de sombreros grandes, mentes estrechas, pero en aquel momento esa idea, en aquel momento y en este momento todavía se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues muy fácil, es decir, que por las circunstancias propias de la aleatoriedad de cómo se descubren los fósiles, inmediatamente después, al poco tiempo de sacar un yacimiento como es el zinc, al poco tiempo de sacar el Zinjanthropus boisiei, salen restos de una criatura más gracilizada, que tiene los dientes más pequeños y, por lo tanto, que tiene una indicación de que su dieta es de mayor calidad y que tiene un cerebro ligeramente, solo ligeramente mayor. Y eso le coloca, en aquel momento, pues como el candidato ideal para decir, aquí tenemos al primer homínido inteligente, entre comillas, ¿no? Claro, eso nos lleva a decir que durante bastantes décadas hemos estado pensando que estos primeros homínidos que elaboraron la industria lítica, estos primeros Homo habilis, en sentido estricto, tenían que ser los candidatos porque no había otros. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Ahora tenemos un tercer hombre, como dice David. Tenemos un tercer hombre y un tercer homínido. En ese tercer homínido, ¿qué tenemos? Tenemos una morfología más moderna, tenemos una mano que funcionalmente podemos decir con toda seguridad que está manipulando con la misma eficacia que nosotros los recursos líticos. Y tenemos restos de Homo habilis mucho más diversificados en el espacio y en el tiempo. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos algo como la mandíbula de Lediguedaru, por ejemplo, que morfológicamente es muy similar, con las diferencias que hay, porque hay muchos miles de años de diferencia, pero muy similar a nivel estructural con el holotipo de Homo habilis. Pero lo tenemos en 2,8 millones de años, que es una fecha sustancialmente anterior a cualquier evidencia arqueológica en todo el continente africano. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que tenemos tres candidatos. Al parántropo, paradigmáticamente, durante mucho tiempo lo hemos desplazado. No sabemos si era capaz de manipular herramientas o no, no hay que negarle esa posibilidad. Y tenemos ahora al habilis que le ha salido un competidor, y un competidor que funcionalmente parece mucho más eficaz, porque recordar que con Homo habilis, con el mismo holotipo, surgen restos de una mano, y esos restos de la mano, que podría muy bien haber manipulado herramientas líticas, no era una mano que funcionalmente estuviera tan adecuada para ese tipo de gestos como las manos modernas o como la mano del individuo que hemos encontrado nosotros en el lecho 1. Individuo del que, por cierto, tenemos más restos no publicados todavía. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Si tú me pides mi opinión personal es que hemos destronado al príncipe Boisiei, como dijo Enrique esta mañana, y estamos en este momento en una fase en que vamos a destronar al otro príncipe, que es el Homo habilis. Y vamos a ver qué pasa. Yo quería añadir algo a esto. Vamos a ver, yo creo que esta es la pregunta del millón de todo lo que está pasando ahora mismo en Olduvai. En Olduvai, en cada uno de los lechos distintos. Bueno, y luego los que hacéis periodismo, bueno, pues evidentemente que estáis del bueno estáis haciendo cosas, en fin, os dedicáis a cosas recientes y tal, pues podéis entender que los que hacemos cosas de cuando se construye el género Homo,
Eso es lo que yo creo que es la pregunta, ¿no? O sea, la pregunta es, por sintetizarlo, porque aquí hay personas que son muy del gremio y otros que no. Para explicarlo es que se entiende que el primer representante del género Homo es el Homo habilis. ¿Por qué se le llaman Homo habilis? Porque se le atribuye la fabricación, la producción de las primeras herramientas, de los primeros utensilios que utilizan, y por eso se entiende que es la especie fundadora del género Homo. Muy bien, de lo que estamos hablando es, como muy bien ha dicho don Miguel, es que si solo duró 4 meses, 5 meses, 8 meses, el mandato de los Boisei, como siendo los primeros Homo faber, el primer Homo habilis, en el caso de los habilinos les ha durado algunos años más, pero parece que son candidatos también a ser destronados, lo cual tiene un enorme interés. Desde el punto de vista de la evolución anatómica, porque cualquier especialista en anatomía de los homininos, de los primeros homininos, nos dirá que, sin ninguna duda, más allá del famoso cruce del río de los 400 centímetros cúbicos que nos planteaban los primeros investigadores, Gerard Zurquey, sobre todo en relación con lo que se consideraba Homo y no Homo, la realidad es que la diferencia anatómica de Homo habilis con los ergaster o con los primeros erectus, como queráis, es abismal. Es decir, cualquier anatomista que no supiera en qué nivel aparecen los Homo habilis y los afarensis, por ejemplo, nos diría que hay una mayor vinculación, mucha mayor vinculación entre Homo habilis y afarensis que entre los habilinos y los primeros ergaster o los primeros erectus, ¿no? Esto es de un enorme interés, porque aclararía mucho la situación. De hecho, la aparición de este famoso meñique pone una evidencia que origina un nuevo debate, y yo creo que es la pregunta más importante, en mi opinión, que ahora mismo tenemos sobre el tapete en el proyecto de Olduvai. Pero hay que decir también que ha habido investigadores en los últimos 30 años que vienen planteando que los habilinos no les parecen pertenecientes al género Homo, sino que lo consideran un australopiteco. La forma esqueletal, la morfología, desde luego, no solo el cráneo, sino toda la postcraneal es muy australopitecina, ¿no? Además, tiene más que ver con los gráciles que con los robustos. Y yo creo que por ahí comienzan las preguntas más interesantes, además de que vosotros también, los periodistas, tenéis que hacer periodismo de investigación, y me imagino nos diréis cosas interesantes sobre los sapiens arcaicos. Gracias. Si habilis es autor de industrias o no lo es, desde vuestra experiencia en África y en un yacimiento como Olduvai, tan fundamental para la cuestión del origen de la humanidad, ¿cuál creéis vosotros, o podrías una reflexión en torno a cuál sería un criterio para hablar sobre la frontera o qué nos hizo humanos? ¿Es algo anatómico? ¿Es algo relacionado con tecnología? ¿Es algo relacionado con comportamiento social también, como parece que Olduvai puede dar también algunas respuestas en esa línea? ¿Cuál es un poco vuestra opinión? Pues esa es fundamentalmente la pregunta que aglutina todas las preguntas que los que estamos aquí nos planteamos a la hora de ir a trabajar allí. ¿Qué nos hizo humanos? Es difícil decirlo, porque es obvio que hay una vinculación entre la evolución física, anatómica, y la evolución conductual. Y cuando vemos todo el proceso con la perspectiva que podemos verla ahora, el privilegio de poder ver tal cantidad de fósiles a lo largo de 6 millones de años, nos damos cuenta de que el proceso que nos hizo humanos, yo te diría, es una combinación de ambos elementos, pero fundamentalmente con un punto de inflexión muy importante hacia el punto de vista conductual. ¿Por qué? Porque están, entroncando con la pregunta que nos ha hecho ahora Maillo, ¿por qué hay tanto debate sobre si Homo habilis es humano o no es humano? Pues porque, no por lo que se le presuponía que hacía, sino porque nos hemos dado cuenta a partir del descubrimiento de OH62 que, albricias, eso no se parece a nada que nosotros identifiquemos como humano, no es como nosotros, lo miramos de cuello para abajo y es tremendamente primitivo, es una criatura muy distinta. ¿Por qué hay cierta propensión a admitir que un Homo erectus, no hay prácticamente nadie que te diga que un Homo erectus no entraría a formar parte de ese club? Nosotros decimos que en la fase crucial en la que tiene lugar esa transformación, en este momento tenemos mucha más información para poder definirlo desde un punto de vista conductual,
que no desde un punto de vista anatómico. Esa franja de 3 y 2 millones de años es la franja en la que tenemos un mayor vacío de fósiles y además hay pocos fragmentarios muy repartidos y no preservados de manera adecuada para poder encarar esa pregunta con un mínimo de rigor. Yo te diré que, aunque hubiera fósiles mucho más completos, una cuestión es lo que se puede llamar la hominización, que si quieres se puede enfocar más desde el punto de vista del plano físico, la anatomía, la fisiología, y otra cosa es la humanización, en la que la definición más adecuada, al margen de que esto se pueda compaginar con la parte anatómica, es fundamentalmente conductual. Es decir, nosotros identificamos como humano, esto es un ejercicio filosófico. El primer día de clase, cuando yo entro a dar clase de evolución humana, la primera pregunta que formulo a los alumnos, primero para desconcertarles y luego para prepararles sobre lo que les va a venir a continuación, es muy sencilla. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué entendemos por ser humano? Y esa respuesta que todos creemos que la tenemos clara, si nos ponemos a reflexionar sobre ella, yo puedo garantizar que ninguno en esta sala sabría definirlo de manera exacta. Pero lo que sí estaríamos de acuerdo, al final de una hora de debate, es que esa definición pasa por un conjunto de comportamiento, de reglas, de pautas de conducta, que encontramos únicamente en la actualidad en nuestra especie y que no observamos ni desarrolladas a ese grado o presentes de manera cualitativa en ninguna otra especie primate. Si tenemos esa respuesta clara de la definición, entonces podemos buscar científicamente el origen de la misma, que es lo que estamos intentando hacer nosotros. Nosotros trabajamos con una definición de qué es el ser humano, que es fundamentalmente conductual, es decir, es el conjunto de todas aquellas características que nos han separado del resto de primates, y ahora tenemos que entender qué es, cómo es el proceso que condujo a lo largo de los últimos 2 millones de años a esa separación. En este momento yo me siento más seguro a la hora de poner dinero y apostar por una definición más enfocada, la parte conductual que no la parte anatómica. Aunque, insisto, ambas van juntas. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que lo que habéis visto esta mañana, esos comportamientos complejos, esos comportamientos totalmente diferentes de lo que hemos visto en cualquier otra especie primate, están vinculados con la aparición de formas de homínidos nuevas y una de esas formas, curiosamente, es moderna de aspecto. Luego, no lo podemos desligar. Los dos últimos ponentes han estado comentándolo todo el rato y es que no sé lo que significa tecnocomplejo, en plan, ¿qué se entiende por eso? Un tecnocomplejo es la manera sensata de llamar a una cultura, porque realmente lo que estamos viendo en estas cronologías son una serie de evidencias arqueológicas básicamente líticas que solo pueden definirse o que contextualizan un elemento tecnológico. O sea, solo podemos ver ese ámbito de la tecnología. La cultura, que es como habitualmente se suele denominar en los manuales, etcétera, ocupa otros muchos ámbitos, de los cuales no tenemos información. Por eso es una manera acotada de llamarlo cultura, pero básicamente podríamos utilizarlo como sinónimos. Gracias. Que optábamos por ese término para sentirnos más cómodos, ¿no? En mi caso es mucho más sencillo que en el caso del doctor Maillo. Nosotros, afortunadamente, además que tenemos uno en 1,5 millones de años. Una cultura implica, además desde el punto de vista contemporáneo, alguien cuando hablamos de cultura implica una serie de comportamientos, de actitudes que evidentemente el registro arqueológico no nos permite acceder hasta ello. Estamos prácticamente todavía en la fase de cómo elaboraban las herramientas líticas, cómo procesaban los animales, cómo los cazaban. O sea, y ahora, pues, lo que nos ha planteado esta mañana el profesor Domínguez Rodrigo nos puede permitir dar un salto cualitativo en la profundidad de lo que implica ese tecnocomplejo. Entonces, bajo esa panoplia, María José, es ese denominador común que tienen estos grupos humanos, en el caso del achelense, en 3 continentes durante 1,5 millón de años, que nos permite identificarlo. Ojo, aquí hay unos determinados hominidios que tienen esto en común. Lo agrupamos bajo el término tecnocomplejo, pero cada uno podía tener su cultura, podía tener, y probablemente las tenía, ¿no?, sus particularidades de adaptación al medio.
Y en esto me permite también para enlazar con lo último que ha dicho el profesor Domínguez Rodrigo, en el sentido de que es partidario de definir lo que es un humano a partir del comportamiento, que no desde el punto de vista anatómico. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación, entre otras cosas porque, aunque los hallazgos paleoantropológicos humanos suelen ser muy llamativos y suelen tener un gran impacto mediático, entre otras cosas creo porque es algo que es fácil de identificar en cuanto presentas un hueso a cualquier persona independientemente de su formación, lo identifica como algo similar a él. Si le presentas un bifaz, pues evidentemente o le explicas lo que es o piensa que es un monito pisapapeles, ¿no? O sea, es decir, es mucho más complicado que nosotros lleguemos con nuestro registro arqueológico, pero sin embargo la proporción, si ponemos en una balanza del registro arqueológico al registro paleoantropológico, es de tal calibre que los avances forzosamente en este campo tienen que venir desde el punto de vista de la cultura material. Bien es cierto que los restos paleoantropológicos pues los tenemos ahí como referente e intentamos encajar un poco nuestros datos en esa pequeña guía que es una guía muy somera, dibujada, esbozada y de la que prácticamente pues conocemos muy poco ahora con la revolución que ha dado la paleogenética, que también está siendo una gran estrella, aunque tiene sus problemas. Algunos han abrazado esa nueva fe de la paleogenética, ya veremos al final en qué se traduce. Pero bueno, nos ha descubierto hasta especies nuevas a partir de una falange, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo hace tiempo ya opté por centrarme en el registro cultural e intentar avanzar exclusivamente con esos argumentos que son los que manejamos. Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero dar las gracias de una manera muy encarecida a todos los participantes en esta jornada por habernos dado a conocer las últimas novedades. Muchas de ellas sé que no están todavía inéditas y pues les agradezco sinceramente que nos hayan hecho partícipe de todas estas investigaciones que están realizando en Old Dubai. Muchas gracias.